Hola, bienvenidos a esta pequeña charla sobre Ubuntu, que viene a colación de el interés de muchas personas, de muchos estudiantes de Ubuntu, sobre el significado de una fiesta, una festividad dentro de lo que es la tradición Shizen. Bien, empezaremos por definir el nombre en Shizen-go y también es en japonés, ¿no? Matsuri, que significa fiesta. Aimatsu quiere decir dar, es el verbo dar, y ri, ese ri, todo lo que tiene R tiene que ver con aquello que es del pensamiento, de la razón, y es todo lo que es en el mundo material, o todo lo que está tumbado, en este caso todo aquello que tiene que ver con el mundo material. Es decir, yendo más profundamente al sentido etimológico Shizen-go de la palabra, sería como dar al mundo material algo razonado. En definitiva, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de traer un tipo de frecuencia específica del mundo espiritual al mundo material. Es decir, se trata en definitiva de abrir un vórtice que en el mundo material que traiga ese tipo de fuerza, que llame ese tipo de fuerza para que llegue a ese ambiente y lo inunde. Por supuesto que los que habéis estudiado Tengu sabéis que Tengu habla de diferentes frecuencias energéticas y en consecuencia este tipo de Matsuri, hay muchos tipos de Matsuri, pero cada uno de ellos desde luego puede ser dedicado a un Tengu específico. Las razones por las cuales se hacían las festividades eran muchísimas. Principalmente la idea de la festividad es, como he dicho, traer esa energía, pero traerla a través de la propia ceremonia, del propio acto, de la sucesión de actos que generan liturgias en las cuales a través de simbologías, cánticos, danzas, el propio electromagnetismo del giro alrededor de la hoguera en las danzas genera un calor, una expansión, un punto de atracción de esa frecuencia específica. Las festividades eran importantísimas dentro de la tradición de los Shizen porque convocaban estas fuerzas y porque lo hacían con un objetivo específico. Quiero decir, así como había festividades específicas determinadas para los Tengu, como podía haber fiestas para el culto a los antepasados, puede ser una fiesta de Minikui, una fiesta de Miryoku, una fiesta de Oita, es decir, podía haber muchas motivaciones, había siempre dentro del calendario de la vida y de la tradición del pueblo Shizen una serie de momentos al año que eran específicamente dedicados a un tipo de ceremonia. Esas ceremonias lógicamente tenían que ver con la frecuencia del año. Estamos ahora en un año de Susuna Tengu, con lo cual todas las fiestas o festividades que iba a haber durante este año tenían que ver relación con Susuna Tengu, pero dentro de este parcelamiento. Este parcelamiento tenía varias motivaciones. Todas ellas tienen que ver con la propia historia del pueblo. El primer tipo de festividad, de esas 6 festividades, por lo tanto una cada 2 meses, era una festividad de nacimiento de ese Tengu en este caso, o de aquello que fuera a ser cultivado dentro de esa ceremonia.
Estas se llamaban fiestas de elevación, porque la idea era elevar esa energía. Claro, si la energía estaba ya allí, podía ser elevada. Si no, hablamos de una festividad de nacimiento de esa energía. En cualquier caso, hecha esta distinción, en ambos casos la idea era elevar esa fuerza. El segundo tipo de festividad era el llamado festividades de fortalecimiento, de Ankoritsu. La tercera es una festividad de protección. La cuarta de prosperidad, la quinta de nacimiento, en este caso de nacimiento de los hijos de las personas del pueblo, y la sexta de finalización, que tenía que ver lógicamente con la propia finalización de la cosecha, todo lo que tuviera que ver con el fin del año, etc. Esta organización de las fiestas trataba de convocar esas fuerzas en positivo para que la vida del pueblo prosperara, para que la vida del pueblo fuera hacia adelante, ¿no? ¿Por qué esta idea? Bueno, si estamos hablando de traer una fuerza del espiritual al material, lógicamente uno tiene que ser capaz de conducir esa fuerza y apartar otras fuerzas. Todo esto era la labor de los Miryoku. Los sacerdotes tenían que seguir una serie de actos dentro de una proporción y de una lógica dentro del mundo espiritual que fuera capaz de poner cada cosa en su sitio. Este tipo de acción tenía un orden y un sentido que fue perfectamente descrito en los estudios del Ubuntu de los antiguos. El primer paso fue llamado Tsukuri, que tiene que ver con preparación. La preparación de las comidas, la preparación de todas las cosas que tuvieran que ver con el ámbito de organización, preparar la energía, preparar la tensión que va a ser reconducida dentro de ese espacio y dentro de ese momento. Fuku-Goe era el segundo paso. Fuku es luz y Goe es cuerpo. Por lo tanto, ahí hablamos de la preparación del propio cuerpo de las personas, traer luz al cuerpo de las personas. ¿Esto cómo se hacía? Bueno, primero, lógicamente, había que preparar al Miryoku, al sacerdote, que debía investirse y vestirse y prepararse, tanto el cuerpo como las vestiduras, la forma en que se plegaban los kimonos, los furo, los baños de hierbas que se tomaban antes, todo ello con la misma intención, la intención de generar un punto frecuencial fuerte dentro del cuerpo del sacerdote y asimismo y eventualmente también dentro de los invitados, porque no eran extraños los casos en que los invitados recibían un furo, es decir, preparaban el cuerpo de ellos para que todo fluyera dentro de un camino específicamente descrito. Jogo de Sa era el tercer paso. En este caso, juego de proteger. El De si es una partícula que indica siempre movimiento, y Sa es aquello que se junta dentro aquello se junta grande dentro del mundo material, porque el A ahí habla de grande. En este caso, ¿de qué hablamos? Pues de todas las protecciones que son necesarias antes de una festividad. Protecciones es tratar de las energías más violentas, de las frecuencias que pudieran entorpecer las situaciones, tratar de Oni, tratar de Karastengu, es decir, preparar todo lo que tiene que ver con la protección del ámbito ceremonial donde va a tener lugar la fiesta. El cuarto paso dentro de la organización de Matsuri era llamado Hatemaho. Aquí hablamos bueno, sería como
la primera magia, antiguamente la hacía normalmente una minicuí que avanzaba al centro y decía las palabras, las oraciones, ¿no? El siguiente paso son 6 canciones y 6 oraciones que tienen lugar durante el propio evento de la fiesta, ¿no? No quería tampoco particularizar excesivamente dentro de la parte más técnica, pero sí aportar con todo ello una idea para que todos ustedes comprendan cómo una festividad es algo que se va preparando con el tiempo, que requiere muchísima organización y trabajo, y que iba mucho más allá de lo que era reunirse a comer y beber. Obviamente la idea de las festividades es llamémosle así, la mayor magia dentro del Ebuntu. ¿Por qué? Porque era un momento de comunión que trascendía la propia individualidad de cada uno de los que participaban de la fiesta, en este caso de los aldeanos o de las aldeas que se juntaban, y hoy en día, lógicamente, de los invitados que, dependiendo del tipo de festividad, pues puedan asistir o no, teniendo partes más abiertas o más cerradas. En cualquier caso, la idea, el eje central de una festividad es generar esa comunión entre el mundo espiritual y el mundo material, generar esa comunión dentro del ámbito de los participantes de ella y brindar todo lo que de bueno de esa frecuencia o de esa festividad estamos hablando, de ese tipo de tengú o de ese tipo de culto que se va a hacer, para que tenga la ocasión de participar en alegría y vibrar en positivo, para que todo eso se instale en las aldeas y en las personas que forman parte de ella. Por esta razón, las festividades ya en el siglo XX fueron un punto clave en todo lo que era la práctica de la tradición Shizen y de la cultura Shizen, en la medida que brindaba la ocasión única de esta comunión con estas fuerzas, algo que podía cambiar la vida de todos los que participaban de ellas o de alguna persona en específico, porque podían hacerse fiestas para ayudar a una persona en concreto, y en cualquier caso siempre era una participación de todo lo positivo que se convocaba dentro de ese espectro energético, electromagnético, vibracional, espiritual, del que se tratara la fiesta.
este caso, la próxima festividad que tenemos es una fiesta que tiene que ver con Susunda Tengu y en este caso específicamente con Susunda Tengu Yaba, que es una tierra que es mi padre. En definitiva, en el año de Susunda honramos a Susunda, honramos a la frecuencia central mía, y por lo tanto es un punto especial de encuentro para que ese tipo de frecuencia llegue y todos los que de una u otra forma participamos de él pues tengamos la ocasión de brindar a los participantes y a nuestros hermanos la capacidad de percibir, manifestar, sentir y agrandar en positivo todo lo relativo a ese tipo de frecuencia. Muy bien, espero haber aportado un poquito más dentro de lo que es el estudio de las tradiciones del pueblo Shizen y específicamente de lo que significa una festividad, Matsuri. Muchas gracias.